Cristo no puede pasar de moda. Y no es solamente para salvarnos. No es solamente para salvarnos. Ahí está todo. Todo. Y cuando tú piensas la cruz como el regalo más grande, todo lo demás se hace pequeño. Tu sanidad es posible si te enfocas en ese sacrificio. Tu matrimonio restaurado es posible. Enfócate en buscar a Jesús y todo lo demás va a ser añadido. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Por eso debemos buscar a Jesús, llevarlo todo a la cruz. Pues como estaba hablando, ¿verdad? Esta semana es una semana muy, muy especial para muchas personas. Es una semana en la cual recordamos ese sacrificio, ¿verdad? Que nuestro Señor hizo por nosotros. Y nada más queremos conversar un ratito y meditar de eso con ustedes. Qué significa el sacrificio, qué significa la cruz para nosotros. Es muy importante que en este tiempo, ¿verdad? No solamente porque los tiempos están malos y están pasando muchas cosas en el mundo, sino que siempre vayamos a la cruz, siempre vayamos y meditemos, no solamente esta semana, sino siempre. Y me gustaría compartir con ustedes un versículo que habla de esa victoria y ese triunfo tan lindo de que nos otorgó Jesucristo en la cruz, y se lo voy a leer en 2 de Colosenses 13 al 15, y habla así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y escucha este que me encanta, y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos, todo lo que el enemigo tenía en contra de nosotros, porque todos éramos pecadores, porque todos merecíamos la muerte, porque todos le fallamos al Señor en algún momento. El Señor clavó todos esos decretos en contra tuyo y mío en la cruz. ¡Qué poderoso! Así que me encanta ese versículo y quería compartirlo con ustedes para que meditemos en el poder que hay en ese sacrificio de Jesús, en todo lo que significó esa muerte y esa resurrección, ¿verdad? Todos los beneficios que tenemos cuando aceptamos y recibimos al Señor. Es bien lindo saber, ¿verdad?, que hubo alguien que pensó en nosotros. ¿Sabe? Hubo alguien que se fijó en nosotros desde antes de la fundación de este mundo. Ya Dios te había pensado. A Dios te había imaginado, te había ya predestinado, podemos decir, ¿verdad?, de una manera que ya antes de que tú estuvieras formado en el vientre de tu madre, Él ya sabía verdaderamente, ya sabía a ciencia cierta todo, divinamente, todo tu presente, todo tu futuro, todo, ¿verdad? Entonces, sabiendo, ¿verdad?, que nosotros, a causa del pecado de Adán, ¿verdad?, nosotros nacimos pecadores, necesitábamos a alguien que nos pudiera redimir de ese pecado. Necesitábamos a alguien que pudiera, ¿verdad?, restituir, que pudiera restaurar esa relación que se había cortado en el Edén por medio del pecado de Adán y Eva. Entonces, el Padre, ¿verdad?, el Creador, Dios, quien te pensó a ti desde antes de la fundación de este mundo, sabiendo que necesitábamos una restauración, alguien que pudiera conectarnos a Él, porque esa relación se había rota gracias a esa transgresión, a ese pecado. ¿Sabe? Él envía a su único hijo, Jesús, para que no tan solamente, ¿sabe?, viniera a este mundo a servir, a enseñarnos como maestro, como hijo que es, sino para morir por nuestros pecados,
para poder ser el sacrificio perfecto, para que pudiéramos juntamente ser uno con el Padre y con Él. Amén. Y con el Espíritu Santo. O sea, que Él vino a este mundo a no ser servido, Él vino a servir, Él vino a morir por nosotros. El sacrificio de la cruz es un sacrificio perfecto, lo hizo por amor. Sí, Él dio su vida en la cruz, en un madero, por ti y por mí, por amor. tremendo. Y gracias a ese sacrificio, ¿verdad?, nosotros podemos alcanzar perdón de pecado, podemos alcanzar sanidad, amén, podemos alcanzar vida eterna. Gracias a ese sacrificio que se hizo en la cruz del madero, podemos estar cerca de nuestro Padre Celestial, podemos tener una relación íntima con Dios. Porque luego de su muerte, ¿verdad?, luego de que Él fue crucificado, que murió, Él resucitó al tercer día. Amén. No todo se quedó ahí, Él resucitó Señor. al tercer día. Y nos dio, ¿verdad?, nos había dado una promesa de que el Espíritu Santo, y esto lo vemos en Hechos 1, el Espíritu Santo iba a descender, ¿verdad? Iba a descender en su ascensión, cuando Él ascendiera, ¿verdad?, al Padre. Él iba a enviar a alguien que nos iba a cuidar, alguien que nos iba a consolar, alguien que iba a estar con nosotros en todo momento. Amén, gloria a Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Me dice la palabra que cuando ese viniera, ¿verdad?, nos iba a llenar de poder, íbamos a recibir poder. Aleluya. Gloria a Y Dios. dice la palabra en Juan que ese, ¿verdad?, nos iba a conducir a toda verdad. Qué poderoso. No estamos solos, hermanos. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿sabes qué Dios quiere conmigo? Dios quiere que tú te acerques a Él. Amén. ¿Sabes? No hay nadie en este mundo que pueda hacer tal sacrificio si no tiene un interés por ti. Ese sacrificio en la cruz, eso le dolió. Eso dolió, eso costó. Eso fue un precio que nosotros, ¿sabes?, no podíamos pagar. No. Nadie, solamente Él. Y nos dio ese regalo inmerecido. Definitivamente. Tremendo. Me encanta que la cruz es un mensaje que no pasa de moda. No, en lo absoluto. Es algo que tenemos que En lo absoluto. rediseñarnos. Y como tú decías, uno de los beneficios es el Espíritu Santo. Gracias a ese sacrificio, gracias a que Jesús murió y fue levantado entre los muertos, la resurrección poderosa que celebraremos el domingo. Podemos tener compañía, podemos tener al Espíritu Santo, que es poderoso, que está con nosotros. Entonces, cada cierto tiempo nosotros tenemos que volver a la cruz. No pasa de moda, no es aburrido. Nosotros tenemos que enfocarnos y reenfocarnos en la cruz constantemente. Mira, gracias a la cruz podemos tener salvación, ¿verdad? Gracias a la cruz podemos tener el amigo Espíritu Santo nuestro, del que estabas hablando. Gracias a la cruz podemos tener sanidad interior, sanidad física. Lo dice Isaías 53. ¿Sabe? Es tanto lo que la cruz nos deja, no la cruz, lo que pasó en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias a ese sacrificio, mi matrimonio, nuestro matrimonio es restaurado. O sea, son tantos los beneficios. Y nosotros tenemos, nuestra respuesta debe ser constantemente en agradecimiento a eso que aconteció hace más de 2000 años. Entonces, es bueno que aprendamos y estemos en otros lugares, ¿verdad?, de la Biblia. La Biblia es un libro completo y tiene de todo para todos. Pero nosotros tenemos que volver a la cruz en algún momento. Cada vez que yo voy a la cruz me enamoro más. Cada vez que yo voy a la cruz digo, Dios mío, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque aún, como estabas diciendo ahorita, aún alguien se hubiese atrevido a hacer el sacrificio de Jesús, que no había nadie que lo pudiera hacer, no hubiese contado nada porque no era perfecto, porque no era santo,
porque no estaba sin mancha ni pecado. Y es la razón por la cual en los tiempos de antes venimos, ¿verdad? Y vemos en el Antiguo Testamento se tenía que hacer un sacrificio constante, ¿sabe? Era algo que se tenía que hacer. El sacerdote tenía que hacer el sacrificio para expiar el pecado del pueblo, el pecado de quien fuera. Entonces era algo que tenía que constantemente hacerse. Entonces, el sacrificio de Jesús fue una sola vez. Amén. Porque fue perfecto, Sí, Señor. porque fue justo, Gracias, porque Jesús. fue santo, porque fue, ¿verdad? El sacrificio único y perfecto que nosotros necesitábamos. Aleluya. Entonces muchas veces nosotros, ¿verdad? Estamos pasando por situaciones, por problemas, por procesos que no entendemos y nos enfocamos tanto en esos procesos, sea de matrimonios, sea de parejas, sea de trabajos o procesos en el hogar, con la familia, y nos desenfocamos y no nos acordamos de ese sacrificio, de esa promesa. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en el problema y no en la solución. Entonces, el problema es lo que te va a mantener desenfocado de la solución. Señor. ¿Y cuál es la solución? Ir para la cruz. Y llevarlo todo a la cruz. Llevarlo todo a la cruz. El Espíritu Santo está contigo. Si tú le das acceso a Él en tu vida, Él está contigo. Ya fuiste sellado. Aleluya. Porque entra por el oír. Pero oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos y aceptamos en nuestro corazón a Jesús, entendemos, ¿verdad?, el sacrificio que Él hizo. Entonces, nosotros ya no somos nosotros, sino que somos, ¿verdad?, ya la vieja criatura pasó, murió. Entonces, somos bautizados, los que fuimos bautizados, somos nueva criatura. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser morada en Sí, nosotros. Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros debemos, ¿verdad?, escucharlo, seguir su dirección para poder enfocarnos en la solución. Amén. Para poder enfocarnos y llevarlo a la cruz. Eso es así. Porque el Espíritu Santo redarguye, pero le estás dando tú el espacio. Estás reconociendo que verdaderamente necesitas de Dios, que tu matrimonio depende de esa cruz. Sí, Señor. De ese sacrificio que se hizo en la cruz, depende tu matrimonio. Que tu matrimonio depende del Espíritu Santo. Que depende de ti, de desenfocarte, ¿verdad? De eso que está amedrentando, de eso que está causando pánico, de eso que está causando temor. En tantos aspectos. Todo lo cubre. Todo. ¿Sabe? Vamos Todo. a enfocarnos, vamos a reenfocarnos Sí, Señor. en la cruz. Sí, Señor. En ese sacrificio perfecto. Gracias, Jesús. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Él no quiere que tú estés enfocado en el problema, sino que en la solución. Y Él es la solución. Sí, Señor. Ese sacrificio perfecto lo hizo por amor. Amén. Él lo hizo por el mejor interés de su creación. Sí, Señor. Todo fue proveído en ese momento. ¿Sabe? Se abrieron los cielos para sus hijos, se rasgó el velo y todo lo debemos, hasta la palabra habla que hasta nuestros pensamientos los debemos llevar cautivos a la cruz, aquellos que no se alinean con lo del Señor, nuestras emociones, nuestro corazón roto. Todo gracias a ese sacrificio es posible. Es posible para los que somos hijos, es posible para los que hemos creído, lo hemos confesado y somos fieles a Él. Todo es posible. Cuando vengan pensamientos de que, ay, no sé si esto pueda el Señor entregármelo. Mira, el Señor nos entregó lo más caro, lo más difícil que alguien pudiera haber hecho. Ya Dios nos lo dio. Ya el Padre proveyó a su Hijo. Lo más doloroso de entregar, ya Él lo hizo. Entonces, cuando tú meditas en la cruz, te da esperanza. Porque tú dices, wow, Señor, para ti no hay nada imposible. Si tú me salvaste, si tú me limpiaste,
tú me puedes otorgar cualquier cosa que esté de acuerdo a tu voluntad. Porque no nos podemos olvidar de ese detalle. Ujú. No todo lo vamos a obtener porque no todo se alinea al plan de Dios. No toda relación es de Dios. Entonces todo lo que sea de Él es lo que debemos tener las manos listas para recibir. Pero es gracias a ese sacrificio que nosotros podemos tener victoria sobre cada batalla, sobre cada enfermedad, sobre cada problema, sobre el matrimonio, sobre nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras amistades, con familia. Está todo en ese sacrificio. Cristo venció. Y por eso es tan importante siempre volver a la cruz. Y me encanta esta semana porque mucha gente que a veces, ¿verdad? No recuerdan eso. Me encanta porque es que el mensaje del sacrificio de Cristo no puede pasar de moda. Y no es solamente para salvarnos. No es solamente para salvarnos. Ahí está todo. Todo. Y cuando tú piensas la cruz como el regalo más grande, todo lo demás se hace pequeño. Tu sanidad es posible si te enfocas en ese sacrificio. Tu matrimonio restaurado es posible si te enfocas en ese sacrificio. Ese sacrificio fue mayor que cualquier otra cosa que el Señor que tú desees. Y es muy importante que estemos ahí. Señor, gracias. Y vivir en Sí. en ese agradecimiento. Es que todo se trata de agradecimiento, se trata de obediencia. ¿Sabes? Si venimos a ver la obediencia es el mejor ejemplo que podemos tener de obediencia. Lo tenemos en el mismo Jesús. Uh-huh. ¿Sabes? Él fue a la cruz en obediencia al Padre. O sea, él mismo fue obediente al Padre. ¿Por qué? Porque él hacía la voluntad del Padre. Amén. La misma palabra lo registra, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Uh-huh. Entonces, cuando Jesús se encontraba en el monte que estaba velando antes de él ser entregado, antes del sacrificio, ¿verdad? Él le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, si no es tu voluntad, ¿verdad? Entonces, en obediencia, ¿por qué? Porque a él le dolió, ¿sabe? Él le dolió esto que él pasó. Era algo difícil, pero en la obediencia, él entendía que había algo que él tenía que hacer. Y en obediencia, él fue obediente al Padre. Amén. Él fue obediente al Padre y Gracias. Fue a la cruz y entregó su vida. Gracias, Señor. ¿Sabe? Él entregó su vida. Él entregó su vida. Entonces, ¿qué tú tienes que entregar? ¿Sabe? No hay sacrificio que nosotros podamos hacer, pero nosotros debemos ser obedientes a Dios, porque se trata de obediencia. Nosotros tenemos que ser agradecidos en todo momento. Tenemos que ser agradecidos, pero tenemos que ser obedientes. Vamos a llevar esos pensamientos en cautiverio a la cruz. Amén. Vamos a traerlo a los pies de Jesús. Vamos a confiar en Dios. Él hizo el sacrificio, envió a su único hijo. ¿Sabe? Jesús hizo el sacrificio. Porque nosotros debemos, ¿verdad?, de seguir cargando cargas que no nos pertenecen. ¿Entiendes? Vamos a confiar, vamos a llevarlo todo a la cruz. Él venció y por ende nosotros somos más que vencedores. Amén. A través de ese sacrificio nosotros, Sí, Señor. ¿verdad?, somos vencedores, somos coherederos Sí, Señor. de su reino. Entonces, cuando venga, ¿verdad?, la otra parte de esta gran victoria, que es cuando Él venga a buscar a su iglesia, que nos vayamos con Él. Vamos a estar eternamente con Él. Vamos a estar eternamente con Él. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestro marido, nuestra esposa, ¿sabe?, los vamos a conocer allá, pero ya no vamos a tener ese tipo de relación. O sea, enfócate en buscar a Jesús y todo lo demás va a ser añadido. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Por eso debemos buscar a Jesús, llevarlo todo a la cruz.
Eso Es así. una bendición poder tener una relación y poder tener una esposa. Y si usted tiene una esposa bella como la mía, es otra bendición plus, plus, plus. Amén. Pero, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? Si estás pasando por un proceso de restauración, llévalo a la cruz. Sí, Señor. El sacrificio que se hizo en la cruz. Eso es así. También hay con el versículo que comenzamos en segunda de Colosenses, el versículo 15, ¿verdad? Luego que habla de que Él llevó todos los decretos del enemigo en contra de nosotros, porque merecíamos muerte, pero Él lo hizo para salvarnos a nosotros. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es poderoso, porque cada enemigo que se nos presenta, sea en el área que sea, ya Dios triunfó, ya Jesús triunfó sobre él. Tenemos que meditar en esto también, porque al morir Jesús y estar en ese sacrificio en la cruz, Él venció todo. Cada enemigo que se te presenta, que se te levanta en el matrimonio, se te levanta en lo que sea, ya el Señor lo venció. Y tenemos que meternos en la palabra y meditar en estas cosas para poder contrarrestar todo lo que el enemigo nos quiere tirar a nosotros. Dice aquí que los exhibió toda potestad y triunfó sobre ellos en la cruz. Tenemos victoria, como estabas diciendo. Tenemos victoria en ese sacrificio. El mundo lo que necesita es reenfocarse en Jesús. Amén. Todo lo que estamos viviendo ya está vencido. Toda plaga, toda muerte, todo está vencido, porque Jesús lo venció. Pero nosotros tenemos que meditar en eso, reclamar eso, orar, ¿verdad? Y confiar en el Señor y saber que todo lo que está aconteciendo ya fue vencido. Amén. Ya fue vencido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la sangre y la cruz se aplica para todo. No hay tal cosa de tener victoria en nada si no es por ese sacrificio. Y por eso es tan importante seguir meditando. Nunca nos alejemos tanto que no pensemos en esto, en la cruz. Porque es que ahí es que comienza. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio, muerte y resurrección de nuestro Señor. Ahí se resume nuestra fe, ahí se resume cada victoria, ahí se resume todo. Entonces cuando vemos un Jesús poderoso, porque no solamente quiero que lo veas en la cruz, Él no se quedó en la cruz como decía mi esposo, Él resucitó. Y ese poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en nosotros. O sea que puedes resucitar tu casa, puedes resucitar tu matrimonio, puedes resucitarlo todo. Hay que creer, obedecer, amar al Señor y ponerlo primero sobre todas las cosas, porque es que ya todo fue vencido gracias a ese sacrificio. Aleluya. Y gracias al Espíritu Santo, que fue el poder que resucitó a Jesús. Es que es poderoso, es poderoso. A veces no queremos escuchar lo mismo o estos están hablando de la cruz. Mira, gracias a ese sacrificio es que nosotros hemos sido bendecidos, es que nosotros podemos decir, hemos visto la mano de Dios en nuestra casa, en la vida de Él, en la vida mía. No hay otra manera. Yo no he hecho nada por mí mismo, no hemos hecho nada por nosotros mismos. Todo ya Él lo pagó, y creyendo y declarando y obedeciendo, adorándolo y enfocarnos en Él, enfocarnos en Él. Así que yo quiero que en esta semana, ¿verdad? Este fin de semana queremos que en este fin de semana tú puedas meditar en la cruz de una manera diferente y que lo puedas ver como la victoria más grande. La victoria más grande porque así lo es. La victoria más grande, y como ya Él triunfó, tú puedes ver triunfo en todas las áreas de tu vida. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Enfoquémonos en Dios, busquemos su presencia y traigamos todo a la cruz. Sí, Señor. Ese perfecto sacrificio que fue consumado. Amén. Así que no temas, no dudes, sigue luchando la buena batalla de la fe, que Dios está contigo peleando como poderoso gigante. Y ya venció. Y ya venció. Aleluya. Ya venció. Así que sigan hacia adelante.
Nos veremos, ¿verdad?, la semana que viene, si Dios lo permite. Vamos a orar para culminar, ¿verdad?, esta transmisión, y luego, ¿verdad?, pueden conseguirla en nuestro canal de YouTube. Como le estábamos diciendo, tenemos un nuevo tema, En tu casa será de bendición, en nuestro canal de YouTube. El link ya está en la historia, lo pueden ver, y pueden conseguirnos también ahí. Toda la música que tenemos, todos los mensajes pueden aplicar a todas sus vidas, va a ser de bendición. Confíen, ¿verdad?, en Dios y en esta palabra que le estamos dando. Sí, Señor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, Padre, gloria, por este mensaje, esta palabra, Señor, que tú has traído a este pueblo, Señor. Gracias, te pedimos que Señor. sea de bendición y edificación Sí, a sus Señor. vidas, que Amén. pueda seguir Amén. ministrando Puedan en lo más acercar a ti, profundo Señor. de sus corazones En y el sus nombre seres, Señor poderoso de Jesús. Jesús. Padre, Aleluya. declaramos, Señor, que tu palabra germina en su Sí, vida, Señor. que tu palabra, Señor, se cumpla en sus vidas, que desde este momento en Alabanza, adelante, Señor, nos Jesús. enfocamos en ti Sí, Señor. como nunca Comenzamos antes. en tu triunfo, Señor. Te buscamos como nunca Santo, antes, sí, y traemos Señor. todo, Señor, a ti, Señor, Sí, a la Señor. cruz, Padre, a tus Aleluya. pies, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Padre, reconociendo que tú, Señor, pagaste el Sí, precio Señor. perfecto. Aleluya. Pagaste el precio perfecto. Gracias, Jesús, te Oh Santo adoramos. Jesús, y buscas lo Tú eres mejor, grande y el poderoso. mejor interés para con nosotros, Sí, Señor Señor. Jesús. Aleluya. Padre, declaramos sanidad, En el que nombre ya de tú pagaste Jesús. un precio, Oh, Jesús, por sí, ella. Señor. Declaramos que en este momento es un hecho para las Aleluya. personas que están pasando Sí, por alguna Señor. enfermedad, personas que están pasando Envía la por palabra, matrimonios Señor, envía la rotos, palabra en este rupturas, divorcios, separaciones. Padre, Restitución, declaramos una restauración, palabra Señor, en el nombre de de vida, una Jesús. palabra de restauración, Oh, una palabra de poderoso avivamiento Dios. en las vidas, Señor Dale. Jesús. Sí, Señor. Padre, declaramos que tu Espíritu Gloria Santo a es tu con nombre, ellos, Jesús. que tu Espíritu Santo redarguye, que tu Aleluya. Espíritu Santo inquieta como nunca Sí, antes. Señor. Oh Santo, y si hay Amén, alguien en sea por ti. en este lugar, en este momento, que quiere dar su vida Sí, y su Señor. corazón a ti, Aleluya. Señor, recíbelo con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Escribe su nombre en el libro de la vida. Aleluya. Y que diga, Señor, te recibo, te acepto como único y exclusivo Señor. Salvador. En el nombre de En lo Jesús. más profundo de mi corazón, Señor, Aleluya. abro mi corazón para que tú puedas Gloria a entrar y Jesús. morar en mi Espíritu Santo. Séllame, Espíritu Santo, bautízame, En el nombre de Jesús. y que te acepte, Señor Jesús, en el Señor, corazón, aleluya. Padre. Y si hay alguno que se ha apartado y que quiere reconciliarse, a casa, Señor, en este Señor. momento, que pueda, Señor, tomar la decisión Aleluya. mejor que ha tomado en su vida, y que te acepte Regrese, nuevamente, por que se favor, reconcilie Señor, en el contigo y nombre que de vuelva a los Jesús. caminos del Señor, y que también diga, Señor, perdóname, Aleluya. he pecado, me he apartado de Sí, ti, de tu Señor. presencia. Recíbeme nuevamente, Señor, Gloria como el a hijo Jesús. pródigo, la hija pródiga, Señor En el Jesús. nombre de Jesús. Oh Santo Jesús. Gracias, Padre. Padre, te pedimos que tú Aleluya. puedas, Señor, recibirlo a esa hija, a ese hijo, Señor, Señor. Jesús, con los brazos abiertos, Sienta tu amor, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Padre, te lo pedimos, Señor. Gracias por todo lo que tú has Gracias, hecho. Jesús. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Sí, Están en tus Señor. manos. Lo declaramos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Sean todos más que bendecidos. Amén. Y será hasta la próxima. Bendiciones. Dios le bendiga.